Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la gran final que vamos a tener en esta mañana de sábado. Partido de las 11:15 que va a enfrentar a Barriada La Playa y Peña Real Madrid de Melilla. Recuerden, en juego un puesto en primera división femenina. Es un partidazo el que vamos a tener. De amarillo, con detallitos verdes, con la espalda blanca, tenemos a Barriada La Playa de... Esto va a comenzar de un minuto a otro. De morado tenemos a Peña Real Madrid de Melilla. La primera posesión será para Barriada La Playa. Insisto, en juego un puesto en primera división. Hoy partido de ida, mañana partido de vuelta. Es un auténtico partidazo. Si os parece, repasamos rápidamente las convocatorias en cuanto tengamos una pequeña pausa. Esto parece que va a empezar ya. La primera posesión para Barriada La Playa de Cádiz. Cuidado ese remate. El ataque ahora del equipo gaditano. Banda. Enseguida repasamos convocatorias de uno y otro. Esa pelota ahora la intentaba sacar la defensa del Real Madrid Melilla. La tiene Caroline. Barriada La Playa que viene con Alicia Pérez, Lorena Gay, Coral Olvera, Cristina Román, Marta Garrido, Nazaret López, Desiree Macías, Paula Guerrero, Paula Galvez, María Bertón, Alejandra Pino y Natalia Pérez. Peña Real Madrid de Melilla que viene a jugar esta final con Alexandra Kulik, Alejandra Hernández, Gracia Marina Molina, Soraya Benaiza, Caroline Adongo, Ainhoa Ahmed, Lucía Cinta, Sandra Rodríguez, Omaima Kaluk, Dania Mohamed y Lilian Ismael. Hay falta a favor de Barriada La Playa. Partido de ida de esta final. Buscan el puesto en primera división. Tras una gran temporada en su fase regular. Tras una buena temporada en los playoffs. Buscan ponerle la guinda. Vamos con este lanzamiento. Que se dispara a lanzarlo Desi. Hay golpeo, hay falta a favor de Barriada La Playa. Ojo ese golpeo arriba. Pues estamos en el último partido de la mañana, apretando bien de lo lindo Lorenzo. Aquí en Tarrós con el mejor clima de Europa. Roba Barriada La Playa que parece haber empezado algo mejor el partido. El equipo gaditano. Qué bonito este comienzo, mucho respeto, eso sí, entre todas las jugadoras porque saben lo que hay en juego. Que no solo son 3 partes de 12 hoy, sino 3 también mañana. Es un partido largo, como se suele decir, en el que los errores se pueden pagar muy caros. Y por ello el respeto. ¡Ojo a la pérdida! ¡El remate fuera! La tuvo Desiree Macías para el primero. Finalmente esa pelota no cogió portería. Balón en poder de la Peña del Real Madrid. Y se apoya en Juli. Abre cancha de nuevo para la carrera, incorporándose que le va a pegar el disparo. Ojo ese disparo, algo mordido. Vuelve a salir el equipo gaditano. La pelota por el centro. Va a llegar finalmente Marta. Pero recupera Peña Real Madrid. De nuevo se hace fuerte Marta. Quiere llevarse la pelota. El disparo que puede llegar. Finalmente roba Peña Real Madrid a Melilla. El partido que está ahora mismo
sin un dominio claro, sin una dominadora clara del balón. La capitana. Es Lucía. 15 segundos de este primer periodo en el que estamos en la gran final. Pelota arriba. El toquecito ahora de Espuela. Se la va a quedar finalmente la guardameta. Balón que lo va a poner Esa devolución no fue buena. Saque de esquina. Saque de esquina. balón que lo cuelga, intenta Ojo, esa pelota la tiene que sacar ahora el equipo gaditano. Y hay peligro, hay peligro. Cuidado, qué buena. La entrada abajo de Carolina Dongo, que estuvo espectacular. Salvó a Peña Real Madrid. La va a poner en juego ahora la guardameta balón que va a colgar Alexandra Kulik. Roba barriada a la playa. rápidamente la barriada. Ese balón para Nazaret. Amaga el disparo, es Naza. Nazaret que amaga, se mete por izquierda. El disparo tapado por Caroline. Kulik. Balón arriba. Saque de banda para la barriada de la playa. Pelota atrás. Esa pelota ahora que la tenía Nazaret López. Eso es falta muy peligrosa para la barriada de la playa. Pero muy peligrosa, A falta de 7:40. Del área. La falta sobre Nazaret. La va a tener barriada la playa. Cuando veíamos ahí la repe. Señores y señores, La entrada de Caroline. esta gran final en los partidos de ida entre la Peña del Real Madrid y Barriada de la Playa en la categoría de segunda división femenina, en la que va a tener una oportunidad a 1 metro del área desde los 10 metros. Oportunidad tremenda la que va a tener ahora La que va a lanzar es Naza para Nazaret. de la Playa. Vamos con el lanzamiento. Ojo al disparo de Nazaret arriba. Metió demasiado el pie abajo, mandándole cerca arriba. Esa pelota se va arriba. La ocasión ahora de barriada la playa. La tiene Sandra. Era Alejandra. Nazaret, que toca para Alicia. El golpeo de Alicia se la queda directamente Kulik. Banda izquierda. Ataca de nuevo la Se da la vuelta Alejandra. Kulik. para la guardameta. Desplazamiento en largo. Cuidado que esta jugada es peligrosa. El remate lo tapa bien ahora barriada la playa. Que quiere salir mediante Naza. Ahí está Naza. Se va de la primera. Se va a intentar ir de la segunda. Va a sacar un disparo. Pero finalmente lo tapa bien Caroline. Ahí está Naza que sigue con la pelota. Se quiere dar la vuelta. Quiere buscar una compañera pero no la encuentra. Va a llegar el centro. Se marcha. Pelea marchado fuera. Intentando los Naza para el conjunto de la Barriada de la Playa. Ahí está Kulik. Se duele de nuevo Nazaret, que parece que esa falta de antes le ha pasado factura. Kulik. La pone en juego Kulik. Desplazamiento en largo. Para Sandra. Ojo al robo. A Barriada. Buena jugada de barriada a la playa. Ese disparo de Desi. Finalmente se lo queda Kulik. Es la guardameta internacional
con Ucrania. Ojo ahora esta jugada. Tiene que defender Peña Real Madrid, pero quiere robar barriada. Contra Sori. Roba el equipo gaditano. Es Coral, que va a ponerla en servicio hacia Alicia. Alicia que busca alguna compañera. Pelota arriba. ¡Se remate! ¡Uy! ¡Ay! Portería no, saque de esquina, sí, me lo pareció. Saque de esquina para el equipo gaditano. Tocó Kulik. Tenemos córner, balón que lo va a colgar, disparo. Ha despejado. Uy, ahora ese córner. La contra para la Peña Real Madrid. Lo defendió bien Peña Real Madrid. Y hay contra del equipo melillense. Hay peligro. Cuidado al giro de Ainhoa. Despeja bien Cristina. La pelota al área. La saca de nuevo. En este caso, Lorena. Cuando entramos en los últimos 5 minutos de este primer periodo, en esta final femenina de segunda división, en los playoffs, para el ascenso a primera, en este encuentro de ida. La pone en juego ya Peña Real Madrid. Atrás está jugando el equipo melillense. Ese balón, ese golpeo de Soraya, se pierde por línea de fondo. Saca la guardameta, Sakali. Juega barriada la playa. 4 minutos para que finalice la primera parte. ¡Qué partidazo! No hay goles, eso sí, hacemos llamada al gol, que es lo que más nos gusta. La tiene Peña Real Madrid, que intenta salir, defiende bien, pone el cuerpo, juega con él Marta Garrido. Ese disparo lo defiende ahora Caroline. Es Omaima para Kulik. Kulik para Omaima. Omaima que se lo piensa, espera que intente hacer presión barriada, pero no lo hacía, esperaba. Ojo, ahora la jugada, se le queda finalmente el balón atrás a Soraya. Esa pelota que bota y cuidado que puede haber lío ahora, se la queda finalmente Alicia. Recuerden, ascenso a primera división femenina. En juego, esto es el playoff, partido de ida. Un auténtico partidazo. Denle like a la retransmisión, comenten, manden vuestros mensajes de ánimo a las chicas. Se duele ahora, está con alguna molestia Alicia. Se echa ahora un poquito de agua porque le ha podido molestar quizá la arena un poco. Pero está perfectamente. Se va a recuperar. Cuidado esa pelota, sale bien Kulik. La pelota ahora que va a tener que recoger Kulik. Pelota atrás. La tiene ahora Gracia. Banda. Pelota para Lucía. Se la queda bien Alicia. Últimos 2,5. Ha salido un partidazo aquí en Torrox, Málaga, campo 1. Cuidado a ese ataque que puede llevar peligro. La pelota se la queda Kulik. La tiene atrás Lili, que juega con el tiempo. 2 minutos. Pelota atrás. Kulik.
que sirve hacia la banda izquierda para Carolín. Parecía que había mano, sí. Tocó con la mano ese balón Marta. Falta para Melilla. Pues balón que van a poner en juego. Ahí veíamos la repe. La mano parecía clara, sí, de Marta. Que le va a lanzar Caroline. Va a lanzar Caroline. Ánimos aquí a Melilla. Nos llegan mensajes en el chat. Y es precisamente el equipo melillense el que va a tener la ocasión. Ahí va Caroline. El disparo se marcha. ¿Estás escuchando? Vamos con el partido. Saque de portería para la piña del Real Madrid. Habrá saque de esquina a favor de Barriada de la Playa. 1 minuto 15. Vamos con el córner. 0-0. La va a tener el equipo gaditano ese balón. Cuidado. Primer paro. La prolongación finalmente. Puede robar Peña Real Madrid. Pero no. La tiene Barriada de la Playa. Intenta el recorte, pero Intentaba el recorte Alejandra. La que se la lleva el Lilian. Están muy bien posicionadas las futbolistas, ¿eh? O sea, no cabe lugar a sorpresa de momento en estos primeros 12 minutos. Tácticamente el partido está siendo perfecto. ...37 segundos... Cuidado esa pelota... Toca para Kulik... Era Lucía Cinta, la capitana... Lilian... últimos 25 segundos, señoras y señores. Por el momento no hay Banda... en esta Pelota atrás... encuentro de ida. Ojo ese golpe... Uy, se lo queda Kulik... Saca rápidamente, vamos a ver. El balón es largo... Roba bien... Balón Paula... de banda. Es Gracia la que hacía ese disparo. Va a llegar al final la primera parte de este playoff de ascenso a primera división. En juego un hueco en la máxima categoría del fútbol español, del fútbol playa en este caso. Esto está 0-0. Reina el respeto al buen fútbol y el orden táctico. Enseguida os contamos la segunda parte y no se vayan porque el descanso es breve. Y ahora os vamos a contar esta segunda parte. Entre la Barriada de la Playa y la Peña del Real Madrid. Estamos en la final de los playoffs para ascenso a primera división. El primer encuentro de ida. Mañana tendremos la vuelta. Y tendremos hoy una jornada interesantísima de encuentros por la tarde. A partir de las 6.
Vamos a regresar. Ya estamos aquí para contar la segunda parte de esta auténtica final. Partido de ida. Posesión ahora para el equipo melillense. Aquí en el campo 1 entre Barriada de la Playa y Real Madrid. La Peña en el Real Madrid con el 0 empate. Mientras que La tiene ya se está jugando Dania. Cerquita Lucía, la capitana. Esto va a arrancar. Pues va a sacar la Esperando el ok del colegiado. ¡Ojo ese disparo! Se la queda bien ahora la guardameta Alicia. Coral. Con Alicia. La tiene Alicia, que toca de nuevo para Coral. Se entienden bien la 3 y la 1. Primeros 20 segundos. Ojo, esa pelota se marcha. Esto es fútbol playa. Pegado aquí a la playa de la Ferrera. Kulik. Recordamos que estamos retransmitiendo en directo a las diferentes plataformas de la Real. Esa pelota ahora de Barriada a la Playa en ataque. Tapa bien Peña Real Madrid. Hay falta sobre Gracia. Y amarilla ahora para Paula Gálvez. Con lanzamiento directo. La que viene la jugadora de la cartulina amarilla. Es un tiro en cono que va a poder lanzar la Peña del Real Madrid. Habrá falta. Que golpeará Gracia. Vamos con este lanzamiento. Cuidado a ese lanzamiento que puede llevar peligro, aunque es lejano. Esa pelota se la queda sin problemas Ali. Una iba con poco. La tiene ahora Nazaret por banda derecha. Ahí está Naza. Se da la vuelta la número 6. Toca atrás. Coral. Que eleva la pelota. Avanza con el esférico. Roba Caroline. Sale como una bala. Sale potente como un rayo. Pero finalmente estaba muy escorada. Habrá balón para Cádiz. Ahí está Ali. Se quejaba Alejandra Pino. Kulik, banda izquierda. Alejandra. Presionaba Naza. Saca finalmente Alejandra. Cuidado porque puede haber peligro. Lo intentaba MJ. Esa pelota la cede Coral para Ali. Le llega la pelota a Alejandra. Alejandra toca atrás. 9:50 para que acabe esta segunda parte. Recuerden, Torrox, Málaga, Playa Ferrara. Final por el ascenso primera. Ida. Falta ahora a favor de Peña Real Madrid. No le ha gustado esta decisión a Nazaret. La falta que fue sobre Dania. Advierte la colegiada en la que tenemos un lanzamiento directo. Todas detrás de la colegiada. Porque va a tener la oportunidad Dania. La va a tener Dania. Balón parado. Esta acción lleva peligro. Vamos con la pegada. Ahí está Dania, que va a golpear la pelota. Le va a pegar Dania. Allá va el disparo. Ojo al golpeo de Dania. Se marcha a la izquierda de la portería defendida por Ali. Cayo buena para la escuadra. Balón que recibe Coral. La tiene Coral. Se da la vuelta que toca para Ali. 9:20. Cuando quedan 9:20. Esa pelota arriba. ¡Cuidado! ¡Qué parado de Cole! Hoy están bien protegidas las porterías. Lo están demostrando con mucha seguridad. Ali en Barriada de la Playa y Kulik en Peña Real Madrid. Vaya acción de mérito. Campo para Coral.
La tiene Coral, que mantiene la pelota y toca para Ali. Viene de nuevo a recibir. Uy, ahora esa carga por detrás. Eso es amarilla. Primera división femenina. Y tenemos cartulina amarilla para la jugadora de la Peña del Real Madrid. Con esta entrada Coral. Ha visto Sori. Pues vamos con este. Hay golpeo de falta. 8:49. Ojo, ese golpeo se marcha arriba. Kulik. Metió demasiado el pie abajo. Está la pelota en juego. 8:30 para el final. El partido que de momento no tiene goles. La tiene Ali. Golpeo arriba. Se va a perder por banda. Habrá pelota para Peña Real Madrid. Estamos en la segunda parte, 8 minutos. Final del playoff de ascenso. Pelota en largo, banda izquierda, la tiene Caroline. Ahí está Caroline, que se da la vuelta. Está la número 6, pero presiona Barriada de la Playa. Se la intenta llevar Marta. Ahí está Marta, el remate. Tapó Cole. Vaya partidazo que estamos viendo. Es cierto que no hay goles, pero el ritmo es espectacular. Cuidado esa pelota. Gol. No vale, no vale. Es cierto que no es válido el anotar sin que toque ningún compañero desde banda, pero madre mía, cómo sorprendió ahí a la guardameta, que esperaba obviamente un centro y estuvo a punto de sorprender Barriada de la Playa. Alicia. Cuidado que sigue Barriada de la Playa. El recorte. Puede llegar el remate. La tiene María. Ese remate lo vuelve a tapar Peña Real Madrid. Cuidado que ataca el equipo gaditano, que quiere anotar. Ojo esa pelota cerquita del área. Está Marta Garrido. Marta que se quiere ir de dos. El caño lo tapa finalmente Kulik. 6:28, 0-0. Sale ahora Peña Real Madrid, es un 2-2. Despeja el equipo gaditano. El partido ahora que se desordena un poco. Esto puede favorecer a la aparición de goles. Estamos en uno final. Los nervios a flor de piel. Emocionantísimo lo que estamos viviendo. Os lo ofrece la Federación Española de Fútbol en sus canales oficiales. Banda. La tiene Sandra. La pone en juego Sandra. Toca Nazaret. La pelota arriba. Ahí está María. El pase de María. Cuidado que puede haber remate. ¡Gol! ¡Gol! De Desi. Anota Desiree Macías, que tocaba la arena en esa celebración. Se adelanta el equipo gaditano en esta final por el playoff de ascenso a Primera División. El primer golpe lo pega Cádiz, lo pega Barriada de la Playa, lo pega Desiree Macías. Barriada de la Playa 1, Peña Real Madrid de Melilla 0. Barriada de la Playa que acaba de marcar Bessi con el 7, adelantando a su equipo. Barriada de la Playa 1, Peña del Real Madrid 0.
Se reanuda el partido, el remate se lo queda Alicia. Esto está precioso. Esa pelota arriba se la queda Kulik. Ahí está ahora Gracia. Cuidado que roba Barriada de la Playa. Se quejaba de un contacto de Siré. Eso es córner. Habrá saque de esquina. Esa pelota se la queda Kulik. Cuidado porque ataca Peña Real Madrid. Esa pelota de Gracia Marina, que finalmente no coge portería. Ojo porque quiere más ahora Peña Real Madrid, pero parece tener dominado el partido Barriada de la Playa. Esto es fútbol. La tiene ahora de espaldas Omaima. Banda. La tiene Barriada de la Playa en banda. Cuidado esa pelota. El giro. Uy, la tuvo ahora María, pero tapó de nuevo Kulik, que está haciendo un partidazo. Gracias. Espera Gracia. ¿Qué hará? Amaga Gracia. Se mete por dentro. Roba Barriada de la Playa. La tiene Paula, que toca para Ali. Ahí está Ali. Esa pelota ahora se la quedó bien Barriada de la Playa. La tiene Alicia, que toca ya para Natalia. Cuidado esa pelota, que la tiene Nazaret. La pelota al área. Finalmente va a salir Kulik. Pelota banda derecha. Quiere jugar Peña Real Madrid. Quiere empatar el partido el equipo melillense, que se ve por debajo en el marcador. Recuerden, a la derecha de morado Peña Real Madrid, a la izquierda Barriada de la Playa, de blanco, amarillo y verde. La pone en juego Ali. Cuidado que ese giro es bueno. Tiene que venir a tapar de nuevo Kulik. No pudo rematar María, que ahora parece que le ha entrado algo de arena, puede ser. Esto está 1-0. El gol de Desi para Barriada de la Playa. Señoras y señores, aquí en Torrox, gracias, cómo no, a la Diputación Provincial de Málaga, excelentísimo Ayuntamiento de Torrox, disfrutando del campeonato en estas playoffs de ascenso a primera, masculino y femenino. La tiene ya Peña Real Madrid. Era Kulik, que juega hacia la derecha. El balón arriba. Cuidado a esa jugada de ataque. Se la queda con tranquilidad Ali, que recibió ahora una falta. Y va a llamar la atención ahora el colegiado a la futbolista, concretamente a Lorena Gay. Pues tenemos ahora un tiro en cono. Habrá lanzamiento de falta, muy pero que muy lejano, que pondrá en juego a Alicia. Despejando para que pueda lanzar la jugadora. Vamos con la pegada. Ojo a ese golpeo ahora. Puede haber remate Barriada de la Playa, que continúa en esa jugada ofensiva. Finalmente recupera bola Peña Real Madrid. 1-0. De momento, con este resultado, en primera división estaría Barriada de la Playa. Pero recuerden,
Recuerden también que es importante que este es el partido de ida, que mañana se juega el de vuelta y que queda todavía un mundo y esto está muy, pero que muy ajustado. Pues vamos con este lanzamiento de Lanzamiento de falta, ahí está Caroline. Quedan menos de 2 minutos de este segundo periodo. Va a haber golpeo. Ojo, ahora ese disparo se marcha a la izquierda de la portería defendida por Ali. 1:50 segundos para que acabe la segunda parte. Ahí está Ali. Eleva la pelota, banda derecha, recibe Cristina, que toca atrás. Era Barriada la Playa la que tenía la pelota. Ese desplazamiento largo sale y habrá portería. Desplazamiento en largo, Caroline. Se va Caroline, puede buscar disparos, se marcha fuera. La pone en juego Ali, que toca para Desiree. Esa pelota se la queda Kulik. Banda izquierda. Recibe Alejandra. Falta sobre Desiree. No se lo cree Alejandra, Habrá falta a favor de Barriada la Playa. La agarra Desiree. Últimos 58 segundos. Gana el equipo gaditano 1-0 al melillense. Desde los 14 metros que va a lanzar Barriada. Ojo a ese disparo ahora. Ahí estábamos con el lanzamiento. Cuidado ese lanzamiento arriba. Lo intentó Desiree en busca del doblete. Fue la autora del primero. 50 segundos. La tiene Peña Real Madrid. El balón arriba. La tiene Caroline, que toca hacia la banda derecha. Ahí aparece Soraya. Esa pelota la atrapa Alicia. Desiree. Por banda derecha. Se la lleva Desiree. ¡Qué jugada más bonita! Entre Desiree y Lucía Cinta, la capitana del equipo melillense. Ahora se lleva un golpe, parece, en la cara, en el rostro. Una futbolista de Barriada la Playa, una futbolista gaditana. Ahí vemos la repe. Y sí, parece que hay un leve contacto, ¿no? Va a necesitar ahora un poquito de agua. Y no sé si el cambio incluso, Ahora la futbolista gaditana, que se levanta. Sí, no puede continuar de momento Cristina. El partido está parado. 23 segundos. 28 grados en Torrox, Málaga, Playa Ferrara. Esto se va a reanudar. La pelota para Barriada la Playa. Ahí está, la tiene Messi, que toca para su guardameta Alicia. Esta con Coral. Coral, que está de espaldas, presionada por Soraya. Se puede agotar aquí el partido. Ahí está, la tiene Alicia. 8 segundos. 6, 5. Cuidado ese balón arriba. Puede haber peligro. Tiene que defender bien ahí Caroline. Y llega el final de la segunda parte. Esto está 1-0. Gana Barriada la Playa a Peña Real Madrid. Partido de ida de esta final por el ascenso a Primera División. De momento tiene ventaja el equipo gaditano. El gol, recuerden, de Desiree Macías. Para afrontar el último periodo. 12 minutos quedan de partido.
Vamos con la tercera y última parte de esta final. Partido de ida entre Barriada La Playa y Peña Real Madrid. Un auténtico partidazo que tiene pocos goles, solo uno. Y esto ahora va a arrancar con posesión para el equipo melillense. Cuidado esa pelota. Directa para Barriada La Playa. La recoge Alicia. 11:50, primeros 10 segundos. Cuidado ahora esa pelota. Puede haber remate. ¡Ojo el golpeo! A la mismísima escuadra. ¡Gol! ¡De Naza! Anota Nazaret López, que puso la pelota en un lugar al que nadie puede llegar. ¡Qué golpeo! Anota Barriada La Playa tras la asistencia de María Bertón. Aprovechó con un giro de cadera espectacular Nazaret para poner el segundo. Barriada La Playa 2, Peña Real Madrid de Melilla 0. La parada ahora de Ali. Hay tarjeta amarilla. Está siendo espectacular el partido. Pues ahí la tiene Salva. Ahí está para Albita. La queremos perreando en la grada. Se va a reanudar el partido. 11:36. La pelota la va a tener Peña Real Madrid. Va a golpear Lucía Cintas, la capitana. Los goles de momento de Barriada La Playa de Naza y Desi. Cuidado ese golpe arriba. Continúa el fútbol. Esa pelota ahora en cortito. La tiene Coral. Cuidado esa pelota. La tiene Coral. 11 minutos para que finalice el partido de ida. La ventaja es de 2 para Barriada La Playa. Recuerden que buscan su puesto en la primera división. Es un partido tremendamente importante, muy emocionante, con buen fútbol, con goles. Ahora sí. Se va a poner la pelota en juego. Desde el cerquita del saque de esquina, tapa Kulik. Se la queda Kulik en 2 tiempos. Juega Barriada La Playa. Es Naza, la autora del segundo. Ahí está Naza. Se para ahora el reloj porque hay una futbolista con molestias de Peña Real Madrid. Va a tener que ser atendida quizá. Tiene un dolor ahí, parece que en la muñeca, ¿no? No sabremos qué puede ser. De momento entra la asistencia médica, se levanta la futbolista de Peña Real Madrid. Se toca ahora también un poco el codo. La futbolista melillense, esperemos que sea poca cosa, que se recupere pronto. De momento se retira del terreno de juego. La va a jugar Naza. La pelota que la juega desde atrás ahora Barriada La Playa, que se está viendo con una ventaja importante. La tiene ahora Kulik. Banda derecha.
Cuidado esa pelota. Uy, pudo llegar el remate de Dania. Finalmente esa pelota no cogió portería. Naza. De nuevo, estamos ya en el tercer periodo. Ali. Sí, señores, en los partidos de la final de los playoffs. Ojo a esa pelota en banda derecha. Roba ahora María. Finalmente la pelota pertenece a Cádiz, al equipo gaditano. Pues tenemos saque de banda. Cuidado ahora esa pelota. Uy, estuvo a punto de llegar el remate de Marta. Sale Peña Real Madrid. Hay pelota para Alicia. Juega Barriada a la Playa. Ojo ahora. La tiene Barriada a la Playa. Es Naza la que juega ahora con el cuerpo para ganar posiciones en el campo. Ojo ese pase a derecha, el balón arriba. Lo intentó Garrido. Era que se marchó el esférico alto. Pues esto se Sigue jugando Peña Real Madrid, que quiere buscar el recortar distancia en el marcador. Cuidado ahora esa jugada. Puede ser importante. Había falta. Falta previa. Habrá balón para el equipo gaditano. la evolución de estas jugadoras. Disfrutando del mejor deporte aquí en Torros, con el mejor clima de Europa. Aplastándote en Lorenzo. Cómo está apretando, por Dios. En la que tenemos un tiro en cono. Habrá pelota para Barriada a la Playa tras la falta en ataque. Esto está 2-0. De momento, equipo de primera división sería Barriada a la Playa, pero recuerden, mañana partido de vuelta. Queda un mundo. Coral. Ojo, ese disparo se marcha a la derecha. Y acompañado a los seleccionadores. Kulik. También. Pelota izquierda, Caroline. Juega a Melilla. Jugador Uñez. Roba el equipo gaditano. Se la queda Alicia. 2013 con España en Tahití. Cuidado esa pelota, el ataque. Uy, el disparo ahora de Alejandra, que iba con poca potencia. Finalmente se la quedó Kulik. Caroline. División. Allá va Carlos. Avanza Caroline. Ahí va la número 6. Se la queda Alicia. Rápida ahora para la barriada. No tiene Cuidado porque la tiene ahora el equipo gaditano. En ataque, roba Peña Real Madrid. Por banda izquierda se juega esto, cerquita de nuestra mesa de retransmisión. 26 segundos. Ya juega al área Culi. Cuidado, que hay pelota para Peña Real Madrid, que va ganando metros en el terreno de juego. Esa pelota se pierde por línea de fondo. Hay falta, parece, a favor de Peña Real Madrid, puede ser, ¿eh? Estuvo a punto de ser sustituida Dania. Tiro en cono. Hay falta efectivamente para Peña Real Madrid. Desde el Ecuador del campo, 16 metros la separan de la portería que protege a Ali. Ahí va, al golpeo Dania. Falta muy lejana, máxima expectación en las gradas de este campo número 1 de Torrox. Ahí va Dani al golpeo, se la queda Alicia. Sin problemas. La guarda. 7 minutos. Pelota arriba. La intenta bajar Naza, va a evitar que salga. Lo consigue ahora Alejandra Pino. El recorte de Alejandra, saque de banda. Cortó Caroline. Están ahora algo más mermadas físicamente las futbolistas. Es normal. Esta superficie es tremendamente agotadora. Saca la esquina, pero están ofreciendo lo mejor de ellas. En un partido precioso, en un partido espectacular. Cuidado esa pelota, uy. Se pasea ahora. Tiene que despejar Peña Real Madrid. Portería, la pondrá en juego Kulik. Ahí va Kulik. 6-26. Tramo final. Balón atrás. Ahora que sale de nuevo. La tiene
Lucía, la perdió la capitana, pide perdón. Saque de banda para Barriada de la Playa. La pone en juego ahora Lorena, el disparo. Uy, lo intentó Alejandra, pero atrapó Kulik. La tiene ahora el equipo que viste de morado. La tiene Peña Real Madrid. Es Lucía para Kulik. Mandan por aquí mensajes de ánimo para Melilla. Mensajes de ánimo para Sori. Lo intenta precisamente Melilla. Esa pelota se pierde por línea de fondo. Los mensajes de ánimo para Soraya Benaiza, la número 4 de Peña Real Madrid. Nos encanta ver vuestros mensajes apoyando a las futbolistas en el partido, porque ellas no caminan sola en esta clasificación, en esta segunda división, acompañadas por todos los aficionados al fútbol playa, familiares, amigos, compañeros. Espectacular. La tiene Kulik. La pelota izquierda es Gracia. Cuidado esa pelota que se encuentra en la banda derecha. Roba Barriada a la Playa. Cuidado que la jugada lleva peligro. Banda izquierda. Se incorpora ya Naza, el remate, que finalmente le pilló con un bote algo irregular y echa la pelota a banda. Naza, porque hay una futbolista de su propio equipo con problemas. Estoy disfrutando este encuentro, esta final en el partido de ida entre Barriada de la Playa y la Peña del Real Madrid, en el que está venciendo por el momento Barriada de la Playa con los goles de Desi y Naza. Se dolía ahí ahora Marta. El tiempo parado. Que por la tarde comenzaremos a las 6 de la tarde con los encuentros de la categoría masculina. A las 8:30 tendremos el segundo combate de los 4:30. Pelota que posiblemente devuelva Peña Real Madrid a Barriada de la Playa. En el que se impuso en el primer duelo, en el primer combate, en el primer partido. La pelota ahora que va a llegar a Alicia. El equipo de Benidorm por 4-3, el que disputarán su segundo encuentro esta. Ojo, ahora esa pelota tiene que salir Kulik. Pueden proclamar campeones y ganan su segundo partido. Ya saben que es al mejor de 3. Si gana este segundo encuentro el equipo de Benidorm, Ojo, ahora que la tiene Barriada de la Playa. De segunda división. Ese remate al larguero, pero no valía. Había falta en ataque sobre Coral. Cuatro minutos para que finalice el partido de ida. 2-0. Se encuentra este partido. Gana Barriada de la Playa. Los goles de Desi Naza. Ahora mismo es equipo de primera división. Quedan 4. Esto está tremendamente emocionante. Esa pelota que la va a poner en juego ahora el equipo gaditano, la atrapa Kulik sin problemas. Esa pelota ahora, se duele mucho Omaima. Y eso es tarjeta amarilla para Naza. Falta a favor de Peña Real Madrid. La jugadora es Omaima. Hay falta a favor del equipo melillense. Omaima por detrás, impactando el pie en el rostro, en la que tenemos La coloca Omaima, que coge carrerilla para golpear ese balón. Ahí va. Al disparo Omaima. En portería Ali. Ahí va Omaima. Llorando pero entra. ¡Gol de Peña Real Madrid!
Del equipo melillense. Anota Omaima Calog. Barriada la Playa 2. Peña Real Madrid de Melilla 1. Anotó Omaima. Acortando distancias. Ahora Omaima para la Peña del Real Madrid 1. Se va a reanudar el juego. El gol de Peña Real Madrid 2-1. Vaya final nos espera. Se duele ahora Ainhoa. Se duele ahora bastante Ainhoa. Ahí está recuperándose poco a poco la jugadora de la Peña del Real Madrid. Ahí está, vamos a dar este fuerte aplauso. Se va a levantar, parece ya. Pues quedan 3 minutos 37 segundos. Se recupera ya la futbolista melillense. Esto está 2-1. Partido de ida. Los playoffs para ascenso a primera división. La tiene ya Ali. Barriada la Playa en la que intenta el ataque ahora. 3,5. Esa pelota atrás para Ali. Juega el equipo gaditano. De nuevo la guardameta Ali. Ahí está la guardameta, Ali. Cuidado ese golpeo. Se lo queda bien ahora Que saca Kuli también. Kulik. Esa pelota al cielo de Torrox. Málaga, Playa Ferrara. Os lo estamos contando. Canales de la Federación Española de Fútbol. Hay saque de esquina para Barriada la Playa. Esa pelota que se va a poner en juego. Cuidado ese centro. Lo tiene que sacar Peña Real Madrid. La pelota que va a quedar rechazada. Y vuelve a recuperar el equipo gaditano. La tiene Desiree de espaldas. Toca hacia atrás para Marta Garrido. Juega el equipo gaditano. Ese golpeo se marcha. 2 minutos 19 segundos, señoras y señores. Sigue el juego. Intentaba buscar el pase de María. Qué emocionante está este final. La tiene María de espalda. Se quiere dar la vuelta. Saque de banda. La va a poner en juego el equipo gaditano. Esa pelota, el remate. Se marcha a la derecha de la portería defendida por Kulik. Lo intentó ahora Marta Garrido. Kulik. Atrapa Kuli. 1 minuto 30 queda de partido. Ojo a esa pelota. La atrapa Ali. Venciendo 2-1. Qué bonito está el partido. 1:20. 80 segundos para que termine la ida de esta final por el ascenso a primera. 2-1 gana Barriada la Playa. Ojo a esa pelota, se va a perder. Último minuto de partido. Intenta el pase después de la capitana. Balón que va a sacar Barriada. Últimos 52 segundos. La tiene ahora Barriada la Playa. La pelota arriba. Esto ahora sí, está llegando al final. Corre el crono de manera más rápida de lo habitual, porque estamos en el tramo finalísimo. Cuidado ahora esa pelota, que se le escapa Alicia. Juega Peña Real Madrid, volcada en campo rival. Es Gracia, el pase atrás. Y la falta en ataque sobre Coral. Tarjeta amarilla para la capitana
Lució cintas. 29 segundos, crono parado. La coloca ya Coral. Se va a poner la pelota en juego. 29 segundos. Coral fue la jugadora que recibió la falta. Va a golpear la número 3. Ojo, ahora ese golpeo se marcha muy desviado. Corre el crono, 25 segundos. 23, 22. La pelota arriba. Despeja Cádiz. Ese remate se pierde por línea de fondo. La pone arriba Kulik. Cuidado que roba ahora Barriada la Playa. Sale Coral. Recupera Caroline. 4 segundos. Da tiempo poquito. A ver qué pasa ese disparo. Lo saca Barriada la Playa. Final del partido de ida. Gana Barriada la Playa. 2-1. Que ve de cerquita el ascenso a primera. Pero recuerden, queda mañana el partido de vuelta. Y esto está muy ajustado. Cualquier resultado puede hacer que pegue un vuelco brutal la eliminatoria. Así que, señoras y señores, mañana podrán gozar del partido de vuelta. Y de aquí, entre Barriada la Playa y Peña Real Madrid, de aquí va a salir un equipo que la temporada próxima será de primera división. Hoy hemos visto un auténtico nivelazo en este encuentro que ha finalizado con 2-1 para el equipo gaditano frente al equipo melillense. El gol de Barriada la Playa, los goles, mejor dicho, fueron de Naza y Desi. El único tanto del equipo melillense de Omaima Kaluk. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos un día más en los canales de la Federación Española de Fútbol, donde os ofrecemos el mejor deporte posible. Ha sido un auténtico placer. Como diría aquel, chao, 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 chao.